Ya, entonces comencemos. Eh, Buenas tardes. Hace tiempo que no hago clases por Zoom de la pandemia, así que estoy recién volviendo al ruedo. Eh, Espero que estén todos bien y hoy vamos a hacer prácticas. Tenemos prácticas pendientes. Entonces voy a compartir pantalla. Ujú. O esto. Ya, aquí dice que estoy compartiendo. ¿Se comparte? Sí, ¿Aló? profesor. Ya, Sí, perfecto. profesor. Entonces la idea es que empecemos a trabajar esta guía, la guía número 5, que es una de las prácticas que teníamos pendientes, donde hay que analizar varios temas. Uno de ellos es el tema de análisis dimensional, ¿ya? Aunque el análisis dimensional ya lo habíamos visto en guías anteriores, así que deberíamos empezar a preocuparnos en el tema de constantes y variables, ¿ya? Entonces con el profesor Dino ustedes ya vieron lo que son las constantes y lo que son las variables. Entonces, vamos a darle una mirada, son como respuestas conceptuales, a a este dispositivo, la máquina de Atwood, ¿ya? Donde dice que la máquina de Atwood consiste de una cuerda inextensible de largo L que une dos masas, masa 1 y masa 2, las que están aquí. La cuerda pasa por una polea muy, pero muy liviana, es una rueda, comparada con las masas que sujeta, e identifique cuáles cantidades son variables y cuáles son constantes. Entonces aquí tenemos varias cantidades. Por ejemplo, tenemos la masa 1, que pregunta, cuando este dispositivo se mueva, ¿la masa 1 cambiará? No. No, por lo tanto es una constante, ¿cierto? Sí. Está la masa 2, que ocurre exactamente lo mismo. Ujú. Ahora, estas masas se van a mover debido al efecto gravitacional. Por lo tanto, va a haber una constante de gravedad que va a estar jalando hacia abajo, pero esa misma constante es, por definición, constante. Entonces aquí ya tenemos por lo menos tres cosas constantes. La masa 1, la masa 2 y la aceleración de gravedad. ¿Podríamos identificar alguna otra constante? Está en el enunciado. La La cuerda, fuerza, ¿no? no, No. no, La la cuerda fuerza no. inextensible, La cuerda es inextensible, dice, es inextensible de largo L, es decir, la longitud de la cuerda no va a cambiar. o sea, Claro, constante. Así que exactamente, la longitud de la cuerda también es una constante. Ahora, si miramos el diagrama, la masa 1 se encuentra en una altitud Y1 y la masa 2 se encuentra en una altitud Y2, ¿cierto? ujú. Entonces, si la masa 1 baja, Y1 va a disminuir, ¿cierto? Así que Y1 será constante. No, es una No, variable. exacto, es una variable del problema. Y2 también va a variar, ¿cierto? Si baja la masa 1, va a subir la masa 2, entonces Y2 va a subir, va a aumentar. Entonces podemos decir que la altitud Y1 y la altitud Y2 ya no son constantes, son variables. Pero ahí, ¿habrá alguna constante escondida? En la polea debe haber roce, me imagino, ¿no? ¿O no? Un No, no, roche. no. Mirando el tema de las altitudes, Y1 y Y2. Ah, en la relación Tiene un límite, de lo que sube una, la otra baja. Claro, o sea, hay, si una sube hay un máximo y un mínimo, ¿no? Máximo depende uno del otro, sí, Aunque es claro. o sea, directamente proporcional. mire, si una sube, la otra tiene que bajar. Y si una sube, por poner un ejemplo, 3 centímetros, la otra tiene que bajar 3 centímetros, ¿o no? Sí, Porque la cuerda es inextensible. Entonces, si por ejemplo, si cuando Y1 la fuerza, aumente 3 centímetros, Y2 va a disminuir 3 centímetros, ¿o no? claro. Por lo tanto, la suma de Y1 más Y2, ¿cómo será? El largo de la cuerda. Cero, es cero. No, no, no es cero. Mire, a ver, voy a ir aquí a un dibujito. Tenemos
Va. Uy, que está raro esto. Ya. Tenemos una altitud, acá, altura 1 y tenemos altura 2. Entonces, si yo sumo estas dos alturas me va a dar un número. Supongamos que la altura 1 es 5 y la altura 2 es 8. Entonces, la suma de altura 1 más altura 2 debería ser 13, ¿o no? Sí, En la unidad de medida que sea. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer de que la masa 1 baja una unidad. Entonces, la otra masa va a tener que subir una unidad, ¿o no? exactamente. Ese es un delta Ay, I. se me pierde el cursor, no sé por qué. Ya, tiene que subir una unidad. Entonces, donde medía 5, ahora mide 4. Y donde medía 8, ahora mide 9. Y eso me vuelve a dar 13, ¿o no? Ujú. Entonces, en este problema de la polea, Tiene que ser cuando I1 más I2. ya, ¿y qué pasaría con I1 más I2? Tienen que ser igual a. O sea, AL. hay un delta que un diferencial que es común, Claro, pero pero en la un lado es suma, negativo y en el otro es positivo. si uno sube y el otro baja exactamente lo mismo, en el momento que lo sume, va a ser siempre el mismo valor. Sí, Así que Y1 más Y2 es una constante escondida. ¿Lo ven o no? sí, Ya, cuando suba una, va a bajar la otra. Entonces la suma siempre me va a dar lo mismo. Entonces, a pesar de que Y1 no es constante e Y2 no es constante, la suma de ambas sí lo es. Y eso es súper importante porque a veces en la física es súper útil encontrar los valores que sean constantes. A veces eso sirve enormemente para resolver problemas. ¿Ya? Profesor, eso, ¿aló? ¿Escucha? ¿Aló? Dígame. ¿Sí? Pero eso no, no es lo que dijo hace poco un compañero ahí, que sería como la extensión o la longitud de la cuerda que está sujetando las masas, No, porque la longitud. A porque ver, eso no va a variar. no, porque a lo mejor, pongamos un ejemplo, la longitud de la cuerda sea 1 metro. ¿Ya? Claro, Pero esta máquina de Atwood está a 10 metros de altitud. Entonces, la suma de las altitudes va a ser probablemente cercano a 20 metros, pero la longitud de la cuerda es 1 metro. claro. Entonces, no es el mismo valor. ¿Ya? Ah, Una cosa es la ya, longitud de la cuerda, que no va a variar, eso no va a cambiar, pero la claro. suma de las altitudes de las masas tampoco va a variar. La ¿Cómo suma, van a porque variar? independientemente sí van a variar. ¿Ya? Ya, ok. Eso es importante y se aplica a montones de cosas. Por ejemplo, supongamos el tema de contabilidad, economía. ¿Ya? Supongamos que usted tiene activo circulante. No sé si usted entiende eso, es más o menos podemos decir, el dinero que usted tiene a mano, por decirlo de alguna El manera. activo, sí, a Ya, favor mío. el activo circulante. Entonces usted tiene, por poner un ejemplo, 100.000 pesos en la cuenta corriente y tiene 50.000 pesos en efectivo. Ya. Si usted saca 50.000 pesos de la cuenta corriente al dinero en efectivo, su activo circulante es el mismo, ¿no? Sí, Entonces, en esa transacción, su activo circulante se permaneció constante. A pesar de que en el banco ahora usted tiene menos plata, pero en dinero en efectivo usted tiene más plata. Entonces, a claro. veces en distintos procesos hay constantes escondidas. Y uno tiene que ser capaz de verlas. Decir, ah, pero mira, esto más esto es una constante. Ya. O esto menos esto es una constante. ¿Ya? Y en física, obviamente, es importante encontrar las constantes. Ya. A ver, ¿qué más? Acá estaba álgebra básica, fuerza de atracción. Esto tiene que ver con análisis dimensional, que ustedes ya lo vieron en el certamen, entonces yo creo que les conviene avanzar con esto, ¿no? Pero eso Porque era entrar al análisis dimensional. me gustaría repasarlo quizás al final, volver después a repasarlo, porque entró en el primer certamen. Probablemente esto que vamos a ver ahora resulta más interesante. Funciones, ¿ya? Ah, claro. ¿Entien- Funciona. ¿Entienden el concepto de funciones? ¿Lo vieron con el profesor Dino? Ayer estuvo explicando algo. Ya. Bueno, uno tiene que entender la función.
No sé, algo Mm. me está fallando aquí Amigos. con la Wacom. Como si fuese una especie de cajita. Yo me imagino una caja donde yo le ingreso un valor y tiene que salir otro valor al otro lado. La función aquí es cualquier cosa. Por poner un ejemplo, vamos a suponer que es el número al cuadrado. Así que si yo le ingreso un 3, tiene que salir un 9. Y siempre que yo le ingrese un 3, Sí. siempre va a salir un 9. No ocurre de que yo le ingrese un valor y que cada vez que yo le ingrese exactamente el mismo valor, me va a salir un valor distinto. Siempre el número que entra siempre va a dar el mismo resultado. Entonces, si yo le ingreso un 4, va a aparecer un 16. ¿Ya? Y así puedo tener muchas funciones distintas. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo es una preimagen y tengo una imagen. En este caso, la preimagen es el 3, la imagen es el 9. Tengo además un conjunto dominio, que es de dónde puedo sacar los números, y tengo un conjunto recorrido, que es a dónde van a llegar los números. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a ver que una de las maneras de poder visualizar una función es graficarla. Hoy no sé qué le pasa acá al dispositivo que me está moviendo todas las... Chuata. Ya. Lo ideal es graficar la función. No sé qué le pasó a mi Wacom que se está desbaratando. De manera que uno coloca el dominio o los valores del dominio en la línea horizontal y los valores del recorrido en la línea vertical. Ustedes ya conocen el plano cartesiano, entonces vamos a hacer una especie de plano cartesiano. Esto no tiene por qué ser proporcional. En el sentido, a ver, las líneas del mismo eje sí tienen que ser proporcionales, pero un eje no tiene por qué ser proporcional con el otro. Entonces aquí vamos a ir a esto y vamos a empezar a colocar los numeritos. Este era el 50, 40, 30, 20, 10. Ya. Mis disculpas, estoy tratando de funcionar con lo que tengo. Ya que el dispositivo me está fallando. Y acá en horizontal voy a colocar el 1 acá, el 2 acá y el 3. O sea, va a ser 1, 2, 3. ¿Ya? Ahora, además, fíjense en este detalle. El argumento de mi función es el tiempo, acá en el eje X, y el resultado de mi función va a ser el eje Y. Cuando uno grafica funciones, tiene que ser capaz de identificar em, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Es decir, la variable independiente es la que uno le está ingresando a la función y la dependiente es la que sale de la función. Esto tiene que ver también con experimentación. Tenemos que colocar también qué es lo que estamos mencionando, qué es lo que estamos graficando. Acá en el eje X yo estoy graficando el tiempo, T, y en el eje Y yo estoy graficando X. Y la unidad de medida también. El tiempo va a estar en segundos y X va a estar en metros. La convención normalmente es los números por fuera, la unidad de medida también por fuera, la cantidad por dentro. Entonces podemos ver que los números van por fuera, la unidad de medida por fuera, pero la cantidad es X. Y en el eje horizontal tenemos el tiempo, tenemos los números, digamos, la unidad de medida por fuera y la cantidad, que es el tiempo, la tenemos por dentro. Entonces ahora con esto tenemos que empezar a... Dígame.
La unidad independiente sería el tiempo y la dependiente sería los metros. En la posición. O X debería aquí representar posición. Déjame revisar. Sí, posición. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno tiene variable dependiente o independiente, tenemos que pensar lo siguiente. ¿Cuál depende de la otra? Por poner un ejemplo. ¿La posición depende del tiempo o el tiempo depende de la posición? Para El este tiempo caso. siempre, el tiempo siempre es variable independiente. Claro, pero si nuestro problema no incluyera el tiempo, por poner un ejemplo, fuese una cosa de termodinámica, ¿cuál depende de cuál? ¿La temperatura del volumen o el volumen de la temperatura? Por poner un ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos que pensar primero cuál depende de cuál. En el caso del tiempo, nosotros no podemos hacer variar el tiempo siempre va a ir hacia adelante. Entonces el tiempo siempre va a ser independiente y todo lo otro demás va a depender del tiempo. Por poner un ejemplo, si yo estoy moviéndome en un automóvil hacia adelante, entonces la posición del automóvil va a ir aumentando a medida que aumente el tiempo. Y eso la posición del auto depende del tiempo. A medida que avance el tiempo, el automóvil va a ir avanzando. No puede ser al revés, no puede ser que a medida que yo haga avanzar el automóvil, el tiempo avance, y que si yo freno con el automóvil, el tiempo frena. Esa cosa no existe. Entonces, en, es, en un claro ejemplo de posición versus tiempo, nos podemos dar cuenta que la posición depende del tiempo y no es al revés. Entonces, la independiente la colocamos horizontal, que genera el tiempo generalmente que vertical. Y ahora empezamos a graficar, como si fuese un plano cartesiano. Entonces tenemos, el tiempo es, para el tiempo cero, la posición es cero. O sea, tendría que ser un punto por aquí. X, sí. Luego tenemos para el tiempo medio segundo, la posición es 10 metros. O sea, tendrá que ser algo por aquí. Para el tiempo un segundo, 20 metros. Y tiene que ser algo por aquí. Y así sucesivamente. Para un segundo y medio, 30 metros. Para 2 segundos, 40 metros. Y para 2 segundos y medio, 50 metros. Ya. Y lo que acabamos de hacer es graficar B versus T. Aparentemente, ¿cuál es el comportamiento que tiene este, Una esta- recta, el este lineal. conjunto de puntos? ¿Cierto? Una recta. O sea, va a ser una cosa más o menos así. ¿Cierto? Más o menos. ¿Ya? Nos pide también que grafiquemos posición versus tiempo cuadrado y posición versus tiempo cubo. Ya, voy a tratar de hacer el tiempo cuadrado nomás. Ya, voy a copiar esto hacia el lado. Voy a borrar la línea esta. Entonces voy a tener que colocar otros valores acá, porque como va a ver el tiempo cubo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a colocar más rayitas. 7, 8, 9. Se supone que deberían ser equidistantes. Entonces acá tiene que ir el tiempo cubo. No va el tiempo. Entonces voy a colocarle al cubo. Y los números. Aquí no está tan difícil. Voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la unidad de medida tendrá que ser segundo cubo. Segundo cuadrado, ¿cierto? Dije tiempo cubo, disculpen, es tiempo cuadrado. Entonces, uno podría pensar que como yo grafiqué posición versus tiempo y me dio una recta, al graficar posición versus tiempo cuadrado me va a dar una recta también. Veamos. El primer valor era en tiempo 0,5, ¿cierto? 0,5 segundos con 10. Pero 0,5 al cuadrado es 0,25, o sea, el valor va a estar por aquí. ¿Estamos bien o no?
Si le preguntamos a la calculadora, ¿cuánto es 0.5 al cuadrado? Me da 0.25. El segundo valor era 1 en el tiempo, así que el tiempo al cuadrado también va a ser 1. Ahí. El tercer valor es 1.5. Preguntémosle a la Una parábola. calculadora. Claro, ¿cuánto es 1.5 al cuadrado? 1.5 por 1.5 me da 2.25, se me va a dar por aquí. El siguiente es 2, que al cuadrado es 4, acá. Y el siguiente es 2.5. 2.5 por 2.5, eso es 6.25. Entonces esta cosa va a quedar por acá. Claramente esto no es una recta, ¿cierto? Esto está dando, va a quedar re feo el dibujo, pero a ver si funciona la Wacom. Esto debería quedar una cosa más o menos así. No, no está funcionando. Bien. Último intento. Algo así. Ya no es, no es mi mejor dibujo, pero algo así. Entonces, si yo cambio, modifico la potencia de la función que yo estoy graficando, va a cambiar la forma. Pasamos de tener los mismos datos que me grafican una recta a los mismos datos que me grafican una parábola. Y si siguiésemos con la guía graficando x versus tiempo cubo, daría otra cosa. Ahora dice, ¿cuál sería la función x de t que mejor representaría los datos? Para estos datos, como ya vimos, esto se adecua más a una recta, ¿cierto? Y la recta tiene la forma, a ver, si esto fuese una recta en el plano XY, voy a colocarlo acá, en el plano XY, esta cosa sería y es igual a mx más n. Ustedes conocen la ecuación de la recta, ¿no? ¿Conocen Sí, la ecuación de la recta? Ya. Pero esto no es en el plano XY, esto está en el plano TX, ¿o no? T horizontal, X vertical. O sea, tendríamos que escribir lo mismo, pero X igual a es un MT eje de tres. más M, ¿o no? Ahí. Mm. ¿Y cómo sabemos cuánto es M? Es la pendiente. ¿Ubican eso, no? Sí, profesor. Sí. Ya, entonces lo que hacemos es eh, tomar dos puntos, ¿cierto? Hacer el triangulito, este, los valores finales, los valores iniciales, nos debería quedar delta posición dividido por delta tiempo. Es decir, posición final menos posición inicial, es decir, 20 menos 0, y el tiempo es 1 menos 0. O sea, m va a ser igual a 20 Metros metros partido por un por segundo, ¿o un- no? O sea, Sí, m correcto. va a ser igual a 20 metros partido por segundo. Ahora, ¿cuánto vale n? N es el punto donde la recta intersecta el eje vertical. Y aquí lo intersecta en el 0, ¿no? Entonces n es igual a 0. Así, si reemplazamos acá, la función que nos va a quedar es que x va a ser igual a 20 metros partido por segundo por t más 0. Y como cualquier cosa que yo le sume 0 queda igual, puede quedar así nomás. Entonces la función es esta. Y para notar que x depende del tiempo, se anota de esta manera. X, entre paréntesis t, indicando que la variable x es una función que depende del tiempo. Y aquí lo que tenemos, lo que hemos encontrado en este lugar,
es la función. Y ya no hay nada más que hacer. La función es esa. No hay que ponerse a evaluar. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál va a ser la posición del objeto en el tiempo 5 segundos, reemplazo acá, t igual a 5 y me va a dar 100 metros. ¿Ya? Pero la función, si ustedes le están pidiendo la función es esta nomás. Tiene un mínimo, tiene que tener un parámetro que en este caso es el tiempo. ¿Se entiende? Sí, ¿Se profesor. entiende? Ya. Ahora, por ejemplo, esta otra función, donde la que aparece en el problema 11, eh, es lo mismo, pero en este caso probablemente sea una función decreciente. En vez de ser una línea inclinada hacia arriba, es una línea inclinada hacia abajo. ¿Ya? Em, esta de acá, que dice funciones, la página, la 12, dice, considere la siguiente tabla de datos de posición. X de un objeto versus tiempo. Para simplificar esto, para no hacerlo a lápiz, lo voy a hacer en una planilla Excel, ¿ya? Que generalmente grafican más rápido que uno, ¿o no? Ya. Entonces voy a tratar de mover esto, doy un poquito más de zoom. Entonces voy a colocar T, X, y voy a anotar los valores. 0, 0.3. Esto simplemente para ilustrar cómo debería quedar el dibujo. 0,6, 0,9. A ver. Ya, estamos bien. 1,2, 1,5, 1,8, 2,1, 2,4. Y en X voy a tener 0, menos 0,18, menos 0,72, menos 1,62, menos 2,88, menos 4,5, menos 6,48, menos 8,82, menos 11,52. Ya, esta es toda la lista de datos. Si nosotros graficamos esto haciendo lo mismo que hicimos delante, nos debería quedar algo así. Aquí generalmente en las planillas de cálculo uno coloca el gráfico XY. ¿Ya? Colocamos el gráfico, listo, nos da esto. ¿Ya? Se supone que deberían estar los puntitos. Voy a hacer el gráfico con puntos. Voy a hacer el gráfico con puntos para que no nos perdamos. Lo ideal es que usted aprenda a graficar esto a mano. Ya, solo los puntitos. Ya, el gráfico me da esto. Entonces podemos darnos cuenta que esto no es una recta, ¿cierto? Claro. Claro, pero sí tiene forma de parábola, ¿o no? Entonces, una Sí, de las profesor. gracias es que una parábola tiene la siguiente forma, la ecuación de la parábola. A ver, primero, este gráfico era un gráfico de también posición y tiempo. Entonces, la parábola va a tener la siguiente forma. X es igual a por t cuadrado más b por t más c. Esa es la forma que tiene una parábola. Sin embargo, cuando una parábola tiene su vértice justo en el origen, b y c son 0. Y veamos nuestro dibujo, tiene su vértice justo en el 0, o da la apariencia de que tiene el vértice justo ahí, ¿o no? Entonces, si tiene el vértice justo en el 0, esta función va a ser x es igual a por t cuadrado, más 0 más 0. Entonces, esto nos podría ayudar a pensar más o menos cómo yo podría
rehacer el gráfico para encontrar la función. ¿Se acuerdan que en este caso anterior que vimos aquí, si yo modificaba la variable a la cual yo estaba graficando, que en este caso en vez de graficar contra t, grafico contra t cuadrado, cambia la forma, vamos a hacer el mismo cambio pero de manera inteligente. Una ecuación de la recta tiene que tener la forma x es igual a mt en este caso. Yo quisiera una ecuación que tuviera la forma así. X es igual a mt. O ya llamémosle mh. Por ya tener una variable. Que x dependa linealmente de h, entonces esto me daría una recta. Lo único que tendría que hacer de aquí es encontrar la pendiente m. Entonces, si yo hago lo siguiente, fíjese, esto es puro ingenio. Si yo digo que h es igual a t cuadrado, entonces lo que va a ocurrir es que m va a ser igual a ¿o no? Porque si t cuadrado es igual a h, y esto va a quedar igual a esto, entonces a igual a m, donde a y m son constantes. Entonces, lo que me interesa ahora es graficar x versus h, pero h es t cuadrado. Entonces volvemos a nuestro gráfico y vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar otra columna que va a ser x cuadrado, que va a ser simplemente el cuadrado de la columna x. Y bueno, voy a hacer otro monito acá abajo. No, lo voy a hacer abajo, mejor dicho. T versus x cuadrado. Entonces esto tiene que ser t y esto tiene que ser x cuadrado. Si yo ahora grafico esto, que no es t versus x, es t versus x cuadrado, debería dar... ¡Eh! No me dio. Mm, a ver, ¿dónde la fallé? Entonces esto no es parábola. Si x es igual a t cuadrado, entonces grafico... El t tiene que ser... ¡Ah! Me equivoqué. Me disculpas. Las columnas están mal puestas, profe. Claro, es el tiempo el que tiene que ir al cuadrado, no el x. Entonces tiene que ir este al cuadrado. Y ahora sí, recta, ¿o no? Como esperábamos. Entonces ahora que este gráfico da una recta, entonces podríamos encontrar la recta que cruza por todos estos puntos, ¿o no? ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, profe, entiendo que al final es derivar la función cuadrática y pasarla a lineal. Claro, es modificarla de alguna manera a la hora de graficarla. En vez de graficar, si yo me doy cuenta en este caso que es una parábola, entonces en vez de graficar t versus x, voy a graficar t versus x, t cuadrado versus x. ¿Ya? Ahí está al revés. T cuadrado versus x. Entonces, a la hora de hacer esto, me debería dar una recta, y aparentemente me está dando una recta. Ahora, con estos valores yo debería ser capaz de encontrar una pendiente. Voy a tomar el primer valor y el último valor. El primer valor en el eje horizontal, que es t cuadrado, es 5,76. En horizontal, y en vertical es menos 11,55. Menos 11,52. Entonces, ¿cómo se llama esto? La pendiente va a ser menos 11,52 dividido por 5,76. Es decir, menos 2. Entonces, para este caso, he calculado este valor, esta pendiente de aquí.
esa. Y esa me da menos 2. Pero eso es igual a A. Por lo tanto, ahora la función la puedo escribir de esta manera. X es igual a menos 2 h, pero resulta que h es t cuadrado. Lo único que me está faltando ahora es saber cuáles son las unidades de medida que tengo que colocar acá. Y bueno, como en esta pendiente estaba viendo la línea vertical, tengo la posición, eso va a estar en metros, y en la línea horizontal tengo el tiempo al cuadrado, es decir, va a estar en segundos al cuadrado. Esta pendiente va a estar en metros partido por segundos al cuadrado. O sea, metros partido por segundos cuadrados. Y ese sería el valor de la función. Entonces, con este mecanismo que se conoce como rectificación, uno puede encontrar funciones usando una recta, o sea, uno puede usar una recta para encontrar funciones que no son necesariamente de la recta o de una recta. ¿Ya? Por eso es que en este caso, el problema 12 nos dice grafique x versus t, pero después nos dice grafique x versus t cuadrado. Después dice grafique x versus t cubo y tampoco da. Pero el que da una recta es x versus t cuadrado. ¿Se entiende? Yo sé que a veces cuesta un poquitito el tema de rectificación. Porque si analizamos la pregunta B, dice, ¿cuál de las tres dependencias anteriores en la función xt que mejor representan los datos? Es decir, x va a ser una constante por t, o una constante por t cuadrado, o una constante por t cubo. Ya vimos que es una constante por t cuadrado. ¿Y cuál es el valor de la constante de proporcionalidad? Ya vimos que en ese caso era la constante 2. ¿Dudas? Ya, vamos a continuar con más temas. Bueno, esto es más tema de funciones, hay más ejercicios que usted pueden trabajar. Y ahora vamos a pasar a la parte de trigonometría. Ya, yo sé que trigonometría a veces a ustedes les complica, pero la trigonometría no es tan complicada si es que usted entiende cuál es el seno, el coseno y la tangente. Ya. Ahora vamos a ver un caso, a ver, que podría ser bastante útil. Ya. Que esto también me lo enseñó un scout. Voy a... mm, déjame ver dónde dejo de compartir pantalla. Acá. Eh, ya, me imagino que estoy ahora yo en el centro del cuadro. Vamos a colocar la mano así como una cuarta vertical. ¿Ya? Esto es súper útil. Y voy a medir mi mano, así la cuarta. Y la cuarta me da que son 18 centímetros. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Sí, profesor. Ya. Entonces ahora voy a medir la distancia de mi ojo a la mano. Así con la mano extendida. Y me da 58. A ver, déjame ver. No, me da como 65, más o menos. Esto es un valor aproximado. Me da 65 de largo, desde mi ojo hasta la mano, y la mano, abierta así como una cuarta, me da 18 centímetros. ¿Esto para qué? Vamos a darle un uso a esta cosa. Voy a dibujar lo que acabo de hacer. Tengo acá 60 y ¿cuánto dije? 65.
65 centímetros. Y mi mano, haciendo la cuarta, 18. Eso quiere decir que media cuarta van a ser 9, ¿o no? Y con esto yo puedo hacer un triangulito. Aquí, voy a extender. Este triangulito así. Me interesa saber cuánto es el ángulo que hay desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Desde mi ojo, o sea, el ángulo que se hace desde mi ojo, desde el dedo meñique hasta el dedo pulgar de esa cuarta de brazo extendido. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, si necesito ese ángulo, primero calculo este ángulo que tengo aquí, que sería la mitad. Si ustedes se dan cuenta, tengo un triángulo rectángulo. ¿Está compartiendo pantalla? Profe, no está. ¡Ah! Me disculpe, pensé que estaba compartiendo pantalla. Yo dibujando. Em, ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Aló? Sí, a ver, coloque la pizarra. Ahí sí, ahí sí. Ahí Ahí sí, sí. ahí sí, profe. Ya, ya, mis disculpas. Se supone que esta línea vertical es mi mano, esta línea horizontal es mi brazo, y aquí donde estoy colocando el punto rojo, es mi ojo. El punto rojo está el ojo, esta línea vertical es mi mano, y esta línea horizontal es mi brazo. Y a mí me interesa saber cuánto es el ángulo que se forma aquí entre el meñique y el dedo pulgar. Entonces, primero me interesa medir la primera mitad. Yo sé que la mano eran 18 centímetros, por lo tanto, media mano son 9 centímetros. Y podemos darnos cuenta que tengo un triángulo rectángulo que tiene cateto adyacente 65, cateto opuesto 9, y ahí podemos calcular cosas, ¿o no? Por ejemplo, podríamos calcular la tangente, ¿o no? La tangente, al ángulo le voy a ver, la tangente del ángulo, al que le voy a llamar A, debería colocarle letra griega, pero le voy a llamar A porque estoy tecleando aquí nomás, debería ser 9 partido por 65, ¿no? ¿Sí o no? ¿Recuerdan la tangente? Cateto opuesto partido por cateto adyacente. Estoy haciendo este triángulo, el que estoy dibujando en verde, en azul, mejor dicho. Cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Entonces, la tangente de A, que A es este ángulo de aquí, tiene que ser 9 partido por 65. Le voy a preguntar a mi calculadora cuánto es 9 partido por 65. Me da 0,038. Voy a anotar aquí. Profe, pero ahí no estaría calculando el ángulo de abajo, ¿Cuál? el que está abajo a su alfa, porque si usted dice opuesto por adyacente sería. Claro, que el cateto opuesto Sí. es este. El cateto opuesto es 9. Y el cateto adyacente es 65. Porque la mano entera medía 18. Entonces estoy calculando la mitad. Estoy poniendo la mano enfrentada. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Entonces ahora la tangente es 1,38. 7,85, ¿no? ¿Cómo? Es 9 partido por 65. Ahora, si No, calculo al la ángulo se le calcula la cotangente.
Disculpe, no lo entendí. Que le calcula la cotangente a 0,138 y eso le da el ángulo. La arcotangente, no la cotangente. Perdón, el arco tangente. Ya, le calculamos la arcotangente y me da 7.88, ¿no? A 85. es igual a 7.88. Lo que significa que 2A, que sería el ángulo de la mano completa, tendrá que ser 15,76, ¿o no? Ya, 15,76, que no se me olvide, grados. Ya, y esa facilidad para calcular 15 grados es bastante útil. ¿Por qué es útil medir 15 grados? ¿Por qué le digo que eso me lo enseñó un scout? Porque si yo miro, por ejemplo, estoy en una tarde y yo no sé cuánto rato de sol queda, yo lo puedo medir así, desde mi ojo hasta la cuarta, y desde mi punto de vista, cada cuarta de distancia que haya desde el horizonte hasta el sol es una hora de día que queda. ¿Por qué una hora? Porque la vuelta completa son 360 grados, ¿no? En un círculo. Sí, Y el día tiene 24 horas. Así que si lo dividimos en 24, el sol se demora una hora en recorrer 15 grados. Entonces, si yo puedo medir 15 grados fácilmente, con la cuarta, así, mirando y ver cuánto espacio hay, Es una hora. eso es una hora. Y eso lo acabamos de demostrar con trigonometría, ¿no? Ahora, Buena, profe. el scout no lo sabe por trigonometría, pues el scout a él se lo enseñaron. A mi amigo le enseñaron, mira, tú pones una cuarta ahí del horizonte hacia arriba y cuántas cuartas quedan es cuántas horas de luz te van a quedar. Eso obviamente, si usted está en una excursión, o a lo mejor está en alguna situación donde no tiene certeza de medir cuántas horas quedan o necesita luz y no sabe cuánto día queda, es una buena herramienta, ¿ya? Y lo acabamos de demostrar con trigonometría, ¿ya? Y eso así, se puede hacer en el día solamente, profe. claro, po, porque en la noche no, pero igual uno puede ver, por ejemplo, cuántas horas de luna quedan, ¿ya? O sea, si Pero usted ¿qué ve es que, pi partido 12? Entonces puede ser la mitad del día, ¿no? no, pero ojo, el Sol tiene que dar la vuelta completa en 24 horas. Entonces, como el Sol da la vuelta, y la Luna también, como el Sol da la vuelta completa, la Luna también, más o menos, da la vuelta completa en 24 horas, entonces, bueno, a ver, hay astros que se mueven, pero se mueven súper lento, se demoran días en moverse de donde están. Entonces, incluso si es que usted está mirando una estrella, por ejemplo, no sé, Sirio, por poner un ejemplo, y usted quiere mostrarle esa estrella a alguien, y usted dice, oye, ¿cuánto rato más se va a poner? Porque las estrellas también se ponen. Todos los astros se mueven de la misma manera como se mueve el Sol. Entonces uno puede sacar la cuenta, pues, ¿cuánto rato queda? ¿Ya? Eh, Sirve para todos los astros. Ahora, generalmente lo más útil es el Sol, porque uno generalmente usa la luz del Sol para moverse de día. Y este es un caso que se podía demostrar, como les comenté, usando trigonometría. Ahora vamos a ir a algunos otros problemas del libro, o sea, de la guía, que son súper similares. Por ejemplo, si miramos el problema 19, dice, nos hemos detenido a descansar al borde de la carretera que, cruzando una magnífica llanura, siguen en línea recta hasta el punto C. A ver, siguiendo en línea recta, divisamos perfectamente la torre de la iglesia que sabemos que mide 42 metros. O sea, sabemos que esta iglesia que sale aquí mide 42 metros. Con nuestro modesto aparato calculamos la abertura del ángulo que forma la horizontal A con C. O sea, este ángulo alfa que está dibujado aquí. Y la recta A con C y la recta teórica que une el punto A y la cúspide de la torre. O sea, podemos medir este ángulo de acá. Y dice que es igual a 5 grados con 20 minutos. 20 minutos es un tercio de grado. Entonces estamos hablando de 5 grados un tercio.
Entonces dice, determine la distancia que existe desde nuestra posición, desde el automóvil, a la torre de citado pueblo, así como el ángulo que forma esta recta imaginaria con la perpendicular eje de la torre. Acá, vertical. Con la perpendicular eje de la torre. Primero vamos a determinar la distancia que existe. Fíjense que lo que tenemos acá es pura trigonometría. Tenemos este triángulo rectángulo otra vez. Yo sé que este lado, el cateto opuesto, son 42 metros. 42. No sé cuánto mide el cateto adyacente. Es nuestra incógnita, le voy a llamar X, pero es lo que necesitamos saber. Y lo que sabemos también es que el ángulo es de... lo voy a anotar en rojo acá adentro. 5... Son 5 grados un tercio. Lo voy a anotar como entero. 5,33333. En grados. Entonces, lo que sabemos es que la tangente de 5,3333 tiene que ser igual a 42 partido por X, ¿o no? Cateto opuesto partido por cateto adyacente. O en otras palabras, si quiero despejar X, paso el X multiplicando, paso la tangente dividiendo, entonces me va a quedar que X es igual a 42 partido por tangente de 5,33333. Y preguntémosle a la calculadora. La tangente, perdón, sí, la tangente nomás, va directamente a la tangente. De 5,3333 me da 0,0933. Ahora, si yo divido 42 por ese valor, me da 400, aproximadamente 450 metros. ¿Le da lo mismo, no? Sí, Me da lo mismo. Claro, ahora, como X, como este 42 estaba en metros, no lo anoté aquí, pero como este 42 está en metros, la cantidad queda en metros. Entonces, con este mecanismo, nosotros podemos saber, por ejemplo, cuánto es la distancia que hay en este punto a la iglesia, por ejemplo, que tenemos acá. Imagínense que en tiempos antiguos, eh, cuando se enfrentaban barcos en la época de los piratas, en la época de los corsarios y piratas, estos barcos tenían mástil. Y muchas veces los barcos eran conocidos, po. Ahí va el almirante no sé cuánto, se conocían los barcos por nombre. Entonces era cosa de saber qué tan alto era el mástil y conocer el ángulo que nosotros podíamos subtender desde aquí a todo el mástil y podíamos saber como conocíamos qué tan largo era el mástil, se podía saber a qué distancia estaba el barco, ¿ya? Y eso servía también, por ejemplo, como para apuntar los cañones. Em, la segunda parte dice, así como el ángulo que forma esta recta imaginaria, la que va desde A hasta B, con la perpendicular eje de la torre, es decir, con esta línea que va desde C hasta B. Eso no es tan complicado porque el ángulo que me están preguntando ahora es este de aquí. Y sabemos que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo tienen que ser 180 grados. Si a este ángulo le llamamos, por ponerle un nombre, B, no puedo colocar beta aquí, pero voy a colocar B. Entonces deberíamos tener que B más 5 con un
tercio, más 90. Esos son todos los ángulos dentro del triángulo, ¿cierto? B, 5,333 y 90 grados en la esquina de acá abajo, tiene que ser igual a 180. En otras palabras, B tiene que ser 180, si es que despejamos algebraicamente, menos 90, menos 5,3333. 84,6667 grados. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, perfecto. ¿Dudas? ¿Consultas? Creo que pueden ustedes trabajar ahí con el tema de la trigonometría. Fíjense que es cosa de identificar el ángulo y dependiendo de los lados que usted esté trabajando, si es que tiene que hacer tangente, seno o coseno. Em, Voy a volver a ese tema que había dicho que íbamos a dejar al último, que era el de análisis dimensional, aunque aquí solamente hay un problema de análisis dimensional y creo que además estaba en la otra guía, ¿o no? A ver. El primero, dice, análisis dimensional, dice, el periodo T de órbita de un satélite en torno de la Tierra es una cantidad que puede depender de la constante de gravitacional universal G, la distancia D desde el centro de la Tierra al satélite y la masa m de la Tierra. Use análisis dimensional y determine una expresión para dicho periodo. Esto está interesante. Creo que uno de sus compañeros me escribió para preguntar por este mismo problema y les envié una solución, pero vamos a resolver esto. Análisis dimensional. A ver si puedo rayar con la Wacom sin problema. Ya, aparentemente sí. Ya. ¿Qué tengo? Me dice que esta cosa depende, el periodo, que es un tiempo, dice que depende de la constante gravitacional, la distancia d y la masa m. Entonces, tengo que el tiempo, o el periodo, mejor dicho, el periodo t, eh, va a depender de la constante gravitacional elevada a algún valor, le voy a llamar m, por la distancia d elevada a algún valor, le voy a llamar n, y la masa de la Tierra, m, que va a estar elevado a algún valor, va a ser elevado a p. Entonces lo que nosotros necesitamos saber es una expresión para t, y eso va a incluir a g, d y m, y por lo tanto necesito saber cuánto vale m, n y p, para saber en qué potencia tiene que ir elevado esto. ¿Ya? Ahora, como habíamos visto en el certamen, g, las unidades de medida de g, eran, esto es Newton por eh, Newton por metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado. Pero resulta que un Newton es kilogramo metro partido por segundo cuadrado. Así que las unidades de G tienen que ser metro cúbico partido por kilogramo segundo cuadrado. ¿Ya? O sea, G va a tener cantidades de longitud al cubo dividido por masa y tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profesor. Distancia es longitud y masa es masa. Así que este tiempo elevado a 1, porque es tiempo, va a tener que ser longitud al cubo dividido por masa y tiempo al cuadrado
elevado a m por, ¿cómo quedamos acá? Distancia, que es longitud elevado a n por lo último que es masa. Masa elevado a p. Esto tiene que ser consistente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos término a término. Primero vamos a ir con el tiempo e ignoramos todo lo demás. Entonces me va a quedar tiempo elevado a 1. ¿Qué le pasa a este dispositivo? ¿Qué voy a hacer aquí? Tiempo elevado a 1. No. Ya, con el dedo no. Tiempo elevado a 1 va a tener que ser igual a... Acá tengo... Fíjense que aquí tengo dividido por tiempo cuadrado, es decir, es tiempo elevado a menos 2, ¿cierto? Tiempo elevado a menos 2. Y eso tiene que estar elevado a m también. ¿Lo van siguiendo? El segundo término no tiene tiempo. Así que está multiplicado por t igual a por tiempo elevado a 0. Y el tercer término me pasa exactamente lo mismo. Tiempo elevado a 0. Entonces ahora que tengo esta ecuación de potencias, voy a tener que 1, o mejor dicho, este término que tengo hacia la derecha es lo mismo que t elevado a menos 2m, lo voy a escribir mejor, 2m más 0 más 0 más 0. Es decir, 1 tiene que ser igual a menos 2m. 1 es igual a menos 2m y por lo tanto m va a ser igual a menos un medio. Ya sabemos cuánto vale m. M vale menos un medio. ¿Lo vamos siguiendo? ¿Vamos siguiendo cómo encontramos el valor de m? De esta variable m de potencia. Esta potencia m. Ahora, primero lo hicimos con el tiempo. Ahora vamos a ir con la longitud. De esta misma ecuación, si solamente tomamos la longitud, lo voy a escribir ahora en azul, me va a quedar que el primer término no tiene longitud, o sea, va con una longitud elevado a 0. Longitud elevado a 0 tiene que ser igual a, aquí tengo longitud elevado a 3, m. Longitud elevado a 3m. Profesor, Dígame, dígame. ¿Aló? No lo escucho. Profesor, ¿por qué quedó el m igual a un medio? El 2, me entiendo que el 2 lo tiró abajo y debiera cambiar de signo, No, porque ¿no? estoy dividiendo por menos 2. Ah, Entonces al y dividir, lo reflejó como claro, por ejemplo, yo puedo tomar esta misma, menos un medio. mire, lo voy a escribir acá al lado. Si yo tengo 1 igual a menos 2m, si yo multiplico esto por menos 1, me va a quedar menos 1 es igual a 2m. ¿Sí o no? Sí, Multiplico por menos 1 a la izquierda y sí. multiplico por menos 1 a la derecha. Entonces ahora paso el 2 dividiendo y me va a quedar que menos un medio es igual a m. Ah, ya, correcto. Ya. Ah, profesor, Ok, gracias. perfecto, ni un problema. Entonces vamos con el segundo término. Tengo L cubo por... El segundo término va con L elevado a n, ¿o no?
Y el último término va a aportar un 0. Entonces esto va a ser, si reescribimos la ecuación, va a ser 0 es igual a 3m más n. Pero yo sé cuánto vale m. M vale menos un medio. O sea, esto va a ser menos 3 medios más n. Así que de aquí podemos despejar rapidito que n va a ser igual a 3 medios, ¿o no? Porque ya sabíamos cuánto valía m, ya lo habíamos despejado antes. Entonces m es menos un medio, n es 3 medios. Y me queda el último, vamos a ir por la masa. ¿Cuánto sale la masa? Voy a dibujar en verde. La masa en el primer término también está, no está, así que va a ser masa por 0, elevado a 0. Igual. En la constante g está la masa elevado a menos 1 elevado a m, o sea, m elevado a menos m. M mayúscula de masa, esto va a estar elevado a menos m. En el segundo término no hay, y en el tercer término está m elevado a p. Entonces me va a quedar m elevado a p. De aquí claramente la ecuación que me va a salir va a ser 0 es igual a menos m más p, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque me va a quedar 0, o sea, m elevado a 0 va a ser igual a m elevado a menos m más p. ¿Lo ven? ¿Aló? ¿Están ahí? Bueno, voy a Sí, suponer que profesor. están. Ya. Nivel un medio. Claro, entonces como este resultado me va a dar que m es igual a p. Y como p ya, m ya lo conocemos, que es menos un medio, p también va a ser menos un medio. Entonces va a ser menos un medio igual a menos un medio. Entonces ya tenemos m, n y p. Así, este término lo podemos reescribir de esta manera. ¿Dónde está? Este periodo tiene que ser m y p es un medio. Un medio. Menos un medio, ¿cierto? M y P es menos un medio. Y N es 3 medios. Fíjense que todos los términos están a medios. O sea, menos un medio y 3 medios. Así que esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. Todo esto lo podemos elevar a un medio. Así que esto me va a quedar menos 1, esto me va a quedar 3, y esto también me va a quedar menos 1. Y todo esto elevado a un medio. Elevar a un medio es lo mismo que raíz cuadrada. Elevar a menos 1 es lo mismo que dividir. Así que este término lo podemos reescribir de la siguiente manera para terminar el problema, como raíz cuadrada de d al cubo dividido por
G por M o MG. G, M. Disculpe, la Wacom no me está funcionando, así que estoy escribiendo con el touchpad. Entonces ahí tendríamos una expresión para el periodo. Mm. ¿Se entiende o no? Simplemente viendo el análisis dimensional. En el fondo lo que estamos diciendo que ¿cuánto tiempo demora, en este caso, un satélite en dar la vuelta a la Tierra? Si llegamos a la conclusión que depende de la masa de la Tierra, depende de la distancia a la que está el satélite y depende de la constante gravitacional, entonces si depende de esas tres cosas, la expresión tendría que entrar de esta manera. Ahora, ojo, podría entrar algún valor numérico. Podría haber a lo mejor un factor multiplicando, un 2, un 3, un 5, una raíz de algo, pero en el fondo, a ver, acá podría entrar una constante K, ¿ya? Que es numérica, simplemente es un número. ¿Por qué? Porque el análisis dimensional no me entrega estas constantes. El análisis dimensional me dice cómo van a depender las variables. En este caso, la distancia va al cubo, G y M van dividiendo todo eso dentro de una raíz. El análisis dimensional no me entrega esta constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad se puede descubrir después mediante experimentos. Pero la gracia es que haciendo esto, podemos saber de qué depende o cómo dependen una cantidad de las variables de las que depende. En otras palabras, si aumentásemos al doble la distancia del satélite, entonces el tiempo habría que elevarlo al cubo y sacarle la raíz cuadrada para saber cuánto creció. ¿Ya? Ahí se mantendría la proporcionalidad. O sea, se mantendría ¿Puede esta ser un poquito del paint, proporción. profesor? ¿Puede bajar un Dígame, poquito el paint? Bajar el paint para un poquito más, ¿cómo? para ver, para sacar una imagen ya por ahí. Ya. No, un poquito más abajo, perdón. Un ¿Ahí? poco más abajo. Un poquito más. Eso, ahí sí. Pero para sacar un poco más arriba, eso, para sacar la. Bueno, Ya. Mil ya. disculpas por el despelote que tengo acá, porque normalmente esto lo hacía con la Wacom, pero por alguna razón la Wacom no me está funcionando bien, así que he tenido que dibujar a touchpad. Así que voy a quedar con Mm. tendinitis. ¿Dónde Y pueden eso, haber más ejercicios de esto, profesor? ¿Dónde? mire, ¿de análisis dimensional o de todo lo que hemos visto? No, del análisis dimensional. Hay una guía completita de análisis dimensional, déjame ver acá. Esta, la guía 4, es una guía de puro análisis dimensional. Está en está en Moodle. Ya, mira, aquí estoy viendo 3 páginas de puros problemas de análisis dimensional. Ya, y creo que este está repetido. Pero como Ya. apoyo con soluciones y de guías, me refiero. Mire, voy a tratar de solucionarle a lo mejor algunos ejercicios de esto. ¿Ya? Y si se los puedo solucionar, tanto de la guía 4, de la guía 5 y de la guía 6, que deberíamos hacer en la próxima sesión, que es de vectores, voy a tratar de solucionar algunos ejercicios, no todos, pero para que usted tenga una orientación al respecto. Muchas gracias, ¿Ok? muchas gracias. Ok. ¿Estamos? ¿Se entendió la clase de hoy? Sí, profe. Sí, sí, muchas gracias. Se pasó. Sí, Mi, profe, mi- mi Profe, disculpa si disculpe, algo no se entendió bien, es por tema del Zoom. Dígame. disculpe, el del ejercicio 23 de trigonometría, de la distancia de la Tierra al Sol, em, eso es comprobar, porque esa distancia ya está calculada, ¿cierto? A ver, ¿cuál ejercicio? Dígame. El ejercicio 23 de trigonometría. 23. Trigonometría, distancia Tierra-Sol. Para estimar la distancia. Ya, sí, eso ya se está requete calculado. Claro, pero ahí usamos tangentes, ¿cierto? Porque nos Ah, para dan, calcular. em,
Claro, si usted tiene... no necesariamente, porque lo que está haciendo ahí en el dibujo, está colocando los 60 radios de la Tierra como cateto opuesto, ¿cierto? Sí, Y está colocando la distancia al Sol como hipotenusa. sí. Y la función que va con el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno. Ah, sí. ¿Lo veo, no? Si fuese cateto Sí. adyacente, sería tangente, pero como va con la Ya. hipotenusa, es seno. ¿Ya? No, Entonces ahí usted, cuando resuelva ese ejercicio, usted tiene que identificar qué es lo que estoy ocupando, cateto adyacente, cateto opuesto o hipotenusa. Y en función de las variables que usted esté ocupando, eso le va a decir cuál es la función trigonométrica que tiene que ocupar. ¿Ya? Y que, como me comentó el profesor Dino, solamente íbamos a ocupar las tres básicas, seno, coseno y tangente. sí, profe. Ya, dejamos entonces la práctica hasta aquí. Eh, bueno, mis disculpas también con respecto a la práctica que habíamos acordado para el jueves. Tuve problemas con Zoom, acá no pude conectarme. eh, Después al final me di cuenta que era una tontera nomás, era re fácil conectarse, pero estuve una hora tratando de conectarme. Em, Así que nuevamente vamos a tener que reagendar esa práctica. Una consulta, ¿el profesor Dino les ha dicho hasta cuándo va a estar él haciendo las clases? No, profesor. Y lo mencionó, pero no me acuerdo. Ya, porque si no me equivoco, el profesor Dino sale jubilado el 2 de mayo. Entonces, más o menos a partir de esa fecha, yo debería tomar la cátedra también. Pero no sé si el profesor Dino va a estirarse algunos días más o no. Entonces, tengo que conversarlo con él para acordar bien en qué momento el profesor Dino deja de hacer la cátedra y la empiezo a tomar yo. ¿Ya? Pero ya queda 1 o 2 semanas. Con respecto a las clases, el edificio Gante está tomado. Entonces, como podrán darse cuenta, mientras el edificio Gante está tomado, las clases van a ser, ¿cómo se llama? Por vía Zoom, pero creo que el jefe de carrera está buscando otro lugar donde poder hacerla. Cualquier cosa se le va a informar. ¿Ya? Usar otro edificio. Entonces, dejamos la práctica hasta aquí. Espero que estén bien y nos vemos probablemente el jueves, porque la práctica que quedó pendiente probablemente la tengamos que recalendarizar para este jueves que viene. ¿Ya? Dejamos la clase Profesor, hasta este aquí. video va a subir este video, ¿cierto? En alguna parte.